Este es el episodio 716. Ahora sí lo anoté, no que ayer no me acordaba de qué número de episodio era. Es lunes de hablar de la neurodiversidad, dentro de ellas el TDAH. Y hoy vamos a hablar del TDAH. Bueno, yo voy a escuchar Fabi, Roxy, Rosy, son quienes nos van a hablar de este tema. Y hoy sacaron una palabra completamente rara. Me presumieron que me la podían decir como en 50 idiomas, pero yo solamente se las pedí en español y no me quisieron dar la palabra en español. El tema de hoy es el TDAH y la disgrafia. Alguien de nuestros seguidores que nos pueda orientar, que nos pueda decir con lujo de detalle qué es la disgrafia, yo se los agradecería enormemente, porque ahora sí me quedé con la boca abierta sin saber de qué se trata. Doy la bienvenida a mi querida amiga Rose González. Rose, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estamos excelentemente bien aquí, muy contentos nuevamente con estas bellas chicas. Y pues sí, hoy vamos a tratar un tema que es una palabra que yo también creo que nunca había escuchado, la disgrafía, y ahorita las expertas son las que nos van a empapar realmente de qué se trata todo esto, porque tengo una pequeña noción, pero definitivamente las expertas son ustedes y ustedes son las que hoy nos van a enseñar, nos van a compartir de qué se trata esto y sobre todo en el TDAH, ¿no? Que es más que nada el tema en el que ustedes son las expertas aquí. Como dice Josué, nosotros aquí estamos de alumnos y dispuestos a aprender. Muchísimas gracias y bienvenidas. Hoy es lunes 1 de noviembre. Es el mes más hermoso, el más agradable, el más espectacular de todos los meses. Ya se imaginarán por qué, ¿verdad? Claro, hoy es un mes súper especial para mí. No voy a decir por qué, pero el 14 de noviembre espero todas sus felicitaciones. Dejaré mi dirección en la descripción del episodio para que me envíen regalos, libros. Los recibo, los aprecio. Muchas gracias, porque desde ya estoy viendo las torres de libros que van a estar llegando por parte de las diferentes empresas de fletes, ¿cómo se llaman? De paquetería, se me fue el santo al cielo. Bueno, basta de palabrería, adelante, bienvenidas Fabi, Rosy, Roxy, muchas gracias por estar hoy lunes 1 de noviembre. Dentro de nuestras festividades no paramos, estamos aquí dispuestos y listos para empezar con el episodio de hoy. Bienvenidas. Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, estamos iniciando un mes, ya muy próximos a finalizar este año 2021 y digo, pues se nos ha ido muy rápido. Con cada semana platicando de diferentes temas relacionados con la neurodiversidad. Cada día aprendemos algo diferente, cada capítulo, cada episodio, ¿no? En el que estamos aquí compartiendo, pues es para compartir precisamente la información que nosotras podemos proporcionarles y bueno, para que todos podamos hacerlo extensivo y que llegue cada vez a más y más personas. Y el día de hoy efectivamente vamos a platicar sobre el TDA y la disgrafía. Y efectivamente, ¿no? Preguntábamos, ¿a qué se refiere la disgrafía? Pues recordemos que nosotros nos comunicamos por medio del lenguaje y el lenguaje se da de dos formas, de forma oral y de forma escrita. Entonces, cuando hablamos precisamente del lenguaje o de esta comunicación humana a través de la forma oral o la forma escrita, su manifestación es interna y externa, escrita y oral. Y para ello, nosotros requerimos precisamente de procesos, estos procesos de lectura y escritura, que van a constituir una actividad organizada, voluntaria, dirigida y consciente, que tiene su base precisamente en el lenguaje oral, mientras que el lenguaje escrito comprende los procesos de lectura y escritura, y ambos, tanto el oral como el escrito, van a utilizar signos de puntuación.
En la escritura, pues van a intervenir varios procesos, entre los que vamos a identificar principalmente la planificación, la transcripción del texto y la revisión, los procesos que no necesariamente se van a ejecutar en un orden particular, pero que se les conoce actualmente como modelos de procesamiento global. Entonces, a partir de todo esto, tener presente nuestro lenguaje, aparece esta dificultad que es la disgrafía y se va a manifestar en la dificultad para reproducir tanto los signos alfabéticos como los numéricos. Es un trastorno que está relacionado únicamente con el grafismo, no con las reglas ortográficas y las reglas sintácticas. Pero puede repercutir, obviamente, en estas otras características. Repercute negativamente en la adquisición del proceso de lectoescritura, sobre todo en la imposibilidad de la relectura y de la autocorrección. Se presenta como un fenómeno complejo y asociado muy a menudo con los trastornos de disortografía, que es la dificultad en ortografía, en las reglas ortográficas, y de la dislexia, que son también las dificultades a nivel de lenguaje, y obviamente en la discalculia, que son dificultades a nivel numérico. Esto no necesariamente se presenta en todos los niños o en todas las personas, sino que puede variar de uno a otro. Entonces, la disgrafía es esta dificultad para la escritura, es decir, para los grafismos, ¿sí? Para la forma en tener una bonita o no bonita letra, como nosotros le pudiéramos llamar, ¿no? Ahora comprendo todo. Sí. Por Entonces, por eso cuando escribo Dios y yo, pero cuando termino solo Dios, porque ni yo. Ayer no le entendía nada en el podcast a su letra. Efectivamente, de repente lo asociamos mucho con el escribir a prisa, ¿sí? Con el no tener a lo mejor una secuencia lineal, porque la hoja en la que estamos escribiendo no está rayada, entonces son hojas blancas y por eso escribimos sin seguir una direccionalidad, pero hay una dificultad y se denomina disgrafía. Yo creo que aquí es importante, como bien dice Josué, ¿no? A veces ni yo me entiendo ni yo sé, pero aquí hay que diferenciar, ¿no? Los tipos de disgrafía que pueden llegar a presentar, sobre todo no nada más en el aula, sino en la vida práctica, ¿no? En cierta manera hay muchas relatorías acerca de cómo se manifiesta y los tipos que puede presentarse, ¿no? Habrá algunas formas en las que se pueden presentar, por ejemplo, sería la disgrafía motriz, que precisamente está asociada a algunos trastornos psicomotores, es decir, que realmente existe alguna alteración que aunque la persona escuche en este caso, la relación que tienen los sonidos y al momento de convertirlo en esta cuestión gráfica, pues va a presentar algunas dificultades en la escritura precisamente por ese trastorno psicomotor. Entonces vamos a encontrar este tipo de disgrafía, pero porque hay algo que lo está generando en cierta manera, aunque tenga la asociación de sonidos, pero al momento de representarlos, pues vamos a ver que no corresponde, ¿no? En el sentido gráfico, pero sí hay entendimiento, ¿no? Entonces a veces hay mucha lentitud al escribir, los movimientos no son tan claros, no se diferencian a veces las letras. No es como lo que bien dice Josué, ¿no? A veces el médico nos da una receta y tú la tratas de interpretar y dices, bueno, es que pudiera entrar en esto, no. Pudiéramos decir que no, porque realmente él lo hace por la prisa. No hay algo que lo genere. En este caso, el trastorno psicomotor pareciera esa letra de doctor que nosotros conocemos muy clara y que no le entiendes porque no se diferencian, ¿no? Esta cuestión de los trazos, pero esto tiene una explicación, un trastorno psicomotor que lo puede estar ejecutando. En el médico es una cuestión ya de preparación profesional cuando toman sus anotaciones y son tan rápidas sello, ¿no? Si no escriben feo, no es médico. Y Josué, que no es médico, pues podríamos ver qué pudiera estar pasando, ¿no? Si entra en una disgrafía motriz o una disgrafía específica, que sería una cuestión
de esa dificultad de escribir que no corresponden al trazo que esperamos, sino hay una mala distorsión de la forma. Por más que se esfuercen en escribirla, va a haber esa distorsión de la forma. Una desorientación espacial, como bien dice Rox. O sea, a veces tienes la línea y empiezas a escribir al inicio de la línea, pero terminas en el renglón número 5 y así se va. Entonces, realmente vamos a encontrar esta disgrafía específica que no tiene que ver con los trastornos psicomotores y que en esta cuestión tiene que ver con la percepción de las formas, la desorientación, el ritmo, y pues en esta cuestión tiene que ver con todas las cuestiones finas. Yo tengo una anécdota, ¿no? Yo cuando iba, pues mi mamá yo creo que guardó ese cuaderno, pero aquí hay una intención que también te podemos diferenciar, ¿no? Me dejaron la plana de la A, típico de antes, ¿no? De la A a la Z, ¿no? Entonces, o plana de la A era. Entonces yo empecé la A, pero se ve que llegó un momento en que me desesperé y le hice una grandota y una chiquita. El chiste ya era rellenar la hoja. Entonces yo tenía esa escritura, pero pues es esperada, ¿no? Para la edad que yo creo que tenía, 5 años. Pero bueno, aquí vamos a ver en la disgrafía que esto no se presenta de una cuestión intencional, sino es algo que se va dando y que al final de cuentas, cuando tratamos de leer el texto en el niño o en el adulto, no existe ese respeto en las formas porque hay una mala percepción precisamente de la forma y como bien dice Roxana, ¿no? Hay planificación, hay muchas cosas en juego que se ejecuten los procesos, pero al momento de plasmarlos es donde vamos a encontrar esta disgrafía específica y son de las formas en las que podemos encontrar la clasificación que puede ampliarse un poquito más, pero bueno, las más importantes podríamos englobar en estas dos, que es la disgrafía motriz y la disgrafía específica. Cada una de ellas obviamente se engloban en la disgrafía con características específicas que vamos a ver en este proceso, ¿no? En esta charla vamos a ir tratando de abordarlas y de que ustedes las conozcan más, como dice Josué, ¿no? La palabra que es, pero a lo mejor ahorita que la estamos explicando ya sepan a qué nos referimos con las características. Claro, y sobre todo aquí, como bien dice Josué, ¿no? A lo mejor muchas personas se han cachado con esa letra mal organizada, en el tamaño, en la forma, incluso en el ritmo, ¿no? Al momento de escribir, porque tal vez al principio empiezan a escribir pues con el tiempo, despacio, con un ritmo adecuado, y por eso la letra la hacen en cierta forma, pero después como dices tú, solamente Dios, ¿no? Sabe qué es lo que escribiste. Dime. Es que una vez que empieza a volar el cerebro, no lo alcanzo. Exacto, no puedo ir también. a ese ritmo, así que en el caso mío, así como ya empezamos a contar anécdotas, yo me como letras, muchas letras al momento de escribir. Otras las hago una combinación de manuscrita con Arial, con todo, y después termino así como que sin entender. O ya tienes tus propias abreviaturas, tengo mis ¿no? propias También, abreviaturas, claro, ¿no? También. sí. Y algo que, por ejemplo, pasa cuando realmente yo quiero leer algo o escribir algo que lo voy a leer y lo voy a leer y que quiero no equivocarme, lo tengo que escribir en letra mayúscula y darme un tiempo para que lo haga con calma y lo entienda, porque si lo quiero hacer a un ritmo normal, así lo escribo en mayúsculas, también me como letras. Sí, de hecho ya a estas alturas del podcast ya comprobamos que definitivamente sí eres Josué. Ya con todo lo que hemos platicado y que tú te encuentras entre las características, pero bueno, fíjate que justamente eso, ¿no? Comentábamos en relación a la disgrafía, o sea, todas las características que tienen, y entonces la disgrafía, o la principal característica que tiene la disgrafía es que no es un trastorno neurológico como tal o un trastorno intelectual, o no tiene que estar comprometida esta parte intelectual o neurológica, porque cuando ya está comprometida la parte neurológica e intelectual, entonces ya hablamos de una discapacidad o de un trastorno como tal, ¿no? O de una discapacidad básicamente. Entonces,
Esta disgrafía se da justamente porque se está teniendo dificultades en esta parte que ya les comentó Roxy también, en relación a la escritura, a estas dificultades para la escritura, ¿no? La disgrafía se manifiesta principalmente desde el inicio de la escolarización. Y a veces la confundimos porque es un proceso de maduración. Decimos, bueno, con el tiempo el niño, la niña va a ir mejorando su letra, va a ir mejorando su ritmo de escritura, su forma. Sin embargo, puede suceder que aunque tenga muchísimos ejercicios de caligrafía o la persona que esté apoyando a ese niño, a esa niña, con la escritura, esté muy al pendiente y no mejora, o le pasa lo que sucede contigo, ¿no? Que de repente ya las letras pueden ser bien al principio y después ya no les entiendes, o que te comes otras letras, entonces ya estamos hablando de una combinación ahí de trastornos. Y pues bueno, lo vamos confundiendo, se va regañando al niño porque no escribe bien y se les castiga, cuando a lo mejor de fondo es justamente este trastorno que es la disgrafía, ¿no? Además, se va presentando, como les decía yo, desde el inicio de la etapa escolar, les cuesta mucho trabajo escribir. Es más, muchos que identifican que tienen estas dificultades y sobre todo, como se les va marcando, o sea, como muchas veces se les tiene que pedir que corrijan, que borren, que escriban bien, que mejoren su letra, que la letra del mismo tamaño, perdón, que no te salgas del renglón, que no te subas para allá, que no te bajes para acá. Entonces, muchos comienzan a rechazar la escritura. O sea, al final eso, aunado al trastorno de escritura que ya tienen, viene esa parte emocional que hace que los niños rechacen escribir. Entonces ya no quieren escribir justamente porque se saben con ciertas dificultades y que nadie los está comprendiendo, nadie está entendiendo que los errores que pudieran estar presentando no son porque ellos quieran hacerlo, sino es algo que pues definitivamente no pueden controlar hasta cierto punto, hasta que comienzan a hacerse conscientes, como dices tú ya eres consciente de tus errores de escritura. Horrores. O sea, ya lo sabes. Bueno, para los adultos podemos decir eso, ¿no? Pero al final son nuestros errores de escritura, ya estamos conscientes a cierta edad, no todos, y entonces podemos tal vez tener ciertas estrategias como tú ya las tienes. Si tú quieres comprender un texto escrito por ti y explicarlo de una forma adecuada, tienes que escribirlos en mayúsculas. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti desde pequeño te dijeron que las mayúsculas se escriben bien, derechitas, de un solo tamaño. O sea, para ti la mayúscula es la letra perfecta y la minúscula la puedes hacer como tú quieras, ¿no? O sea, es una cuestión también ahí de creencia, y por eso es que funcionas de esa forma. Y bueno, además, generalmente, no sé tú, pero generalmente los niños o las niñas que presentan disgrafía están presentando cierta rigidez motora, o por el contrario, ¿no? A lo mejor les falta un poco de tono muscular para escribir. A veces son esos niños que aprietan el lápiz y escriben y hasta en la otra hoja se nota, volteas la hoja y sientes, casi puedes leer, ¿no? Como el braille, puedes leer con tus deditos lo que se escribió al reverso de la hoja, o por el contrario, son niños que agarran el lápiz y se les cae. Y a veces dices, oye, agarra bien tu lápiz, ¿por qué se te está cayendo el lápiz tanto, no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos contacto con muchos niños que así, de la nada, se les cae el lápiz, está escribiendo y ¡fum! Y vuelvo a lo mismo. Muchas veces se les acusa a los niños, incluso a los adultos, que lo hacen de forma intencional. En alguna ocasión, por ejemplo, yo así, con esos errores de escritura, esos problemas de escritura, entonces para evitar tenerlos, yo apretaba mucho el lápiz. De hecho, tengo un callo marca que parece otro dedo, mi dedo medio, justamente por la presión, por el estrés de hacer bien la escritura, de escribir correctamente. Y este callo, pues hasta la fecha lo tengo. Entonces, en una ocasión con una psicóloga me dice, oye, tienes que ir a terapia, porque mira cómo escribes. O sea, yo puedo, después de 2, 3 hojas, perfectamente puedo ver qué escribiste en la primera hoja, ¿no? Porque de lo fuerte que yo escribía. Afortunadamente, pues le hice caso
y empecé a tratar esa parte también, ¿no? Además, estos trazos, como bien dijo Rosy, no se mantienen uniformes, sino que varían en tamaño, varían en forma. Al inicio puedes hacer la A bien redondita, con su palito, la letra M. Con el paso del tiempo, conforme vas escribiendo, ya dirás tú, ya es manuscrita, ahí combinada con garabato y, y con algunas no sé, otras palabras inventadas, porque juntas 2, 3, a mí me pasó en la normal, que nos revisaban nuestras libretas y el doctor que nos revisaba las libretas decía, a ver, ¿qué escribiste aquí? ¿Por qué? Porque yo hacía mis propias claves, ¿no? Según para escribir rápido y para entenderme. Entonces, pero también pasa que no solamente es en un periodo de escritura, o sea, que tú vayas a escribir un texto hoy y lo inicias perfecto y terminas mal, no, sino que muchos adultos nos hemos cachado que antes teníamos una letra bonita, ¿no? Clara, uniforme, y después de años decimos, no, es que ya ni escribo bien. En mi caso yo le echaba la culpa a la computadora. Yo decía, pues es que como todo lo hacemos ya en la computadora, como ya ni escribimos a mano, ya mi letra está bien mal. Incluso yo le decía a mis compañeras, me voy a poner a hacer mis ejercicios de caligrafía porque ya escribo bien feo. Pero al final también es esa situación de ir quitando, ¿no?, los elementos a la escritura porque no los consideramos importantes. O sea, mientras yo me entienda, está bien, pero al final te das cuenta que sí vas deteriorando esa escritura, sí tienes muchos fallos en todas las formas, ¿no? Además también, en algunos momentos es difícil organizar las letras dentro de la palabra o frase. ¿Qué significa esto? Que vas a escribir una palabra por otra, una letra por otra, o vas a invertir, en lugar de pala, a lo mejor vas a escribir lapa. Cuando lo vuelvas a leer, dices, ¿por qué escribí lapa? Pues entonces ya te das cuenta que lo que quisiste escribir en realidad fue pala, ¿no? Es un ejemplo. O sea, al final, esta desorganización de las letras, tú no te das cuenta cuando las estás escribiendo. Te das cuenta cuando vuelves a leer, incluso una, dos o hasta la tercera vez, dices, ay, ¿por qué escribí de esta forma? Y créeme que en mi caso a mí me ha pasado incluso hasta en la computadora, está escribiendo, ¿no? En la computadora. ¿Por qué? Porque es un proceso mental, o sea, no solamente es cuestión de la parte motriz, sino que es algo que tú ya tienes concebido y lo vas a escribir tal cual como lo estás concibiendo en ese momento, ¿no? Además, generalmente hay una postura incorrecta al escribir, muchas veces estás muy cerca de la libreta o del libro o de lo que estás escribiendo, o te inclinas demasiado, o estás muy lejos, o agarras mal el lápiz. O sea, la postura de manera general no es la correcta, ¿no? Sabemos hasta el momento, muchas personas pueden decir, ay, es que cada quien puede escribir como quiera y como se acomode, pero hay una postura correcta o adecuada que te permite escribir de mejor manera, incluso hasta la forma de agarrar el lápiz. Tú tienes que agarrarlo en pinza, tienes que apoyarlo en tu dedo medio y empujar con tu dedo pulgar, ¿no? Pero muchos niños, a ver si tengo aquí, muchos niños ponen el lápiz entre el dedo medio y el dedo índice, lo ponen hasta el dedo anular y el dedo medio. Entonces, la forma de tomar el lápiz también puede estar influyendo en tu forma de escritura. Entonces, la verdad es que, como tú bien dices, muchas veces los adultos podemos decir, yo escribo mal porque pues siempre he escrito mal, ¿no? Pero yo me entiendo. Pero al final, si vamos retrocediendo en nuestra historia de vida, en nuestra línea de tiempo, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor siempre ha sido un problema la escritura para nosotros como adultos, ¿no? Y que ahorita tengamos estrategias es otra cosa, pero al final, si comparamos tal vez con una persona que no tenga esos errores de escritura, diciendo, no, pues sí estoy mal, ¿no? O sea, sí pudiera yo tener disgrafía, y como les vuelvo a repetir, como no está comprometida la parte neurológica o intelectual, pues muchas veces no le tomamos tanta importancia, ¿no? Entonces, así como ves, si eres o no eres, Josué. Hace un año, más o menos, que me tocó hacer limpieza de muchas cosas que tenía dentro del mismo proceso de terapia, me encontré con una nota escrita cuando tenía yo 10 años. Le tomé una fotografía y les voy a compartir mi letra de hace
¿cuántos años? 32 años con mi letra actual y es la misma prácticamente, o sea, no se le entiende. Yo tuve que decir, ¿qué dije aquí? ¿Qué escribí? Y buscar entenderle mis garabatos. Así que en mi caso ha sido un problema bastante frecuente, o lo recuerdo desde hace mucho, ¿no? Era mi forma de defenderme de que no me copiaran. Si quiero que haya un secreto a voces, si quiero un secreto así que nadie entienda y que yo no lo pueda guardar en mi cabecita, lo escribo. No entiende la letra mi mamá, no entiende mi letra mis hijas, no entienden la letra su mamá, no, ni yo. Así que podría decir, sí soy, sí soy, sí soy. Está bien encriptado tu secreto. Yo creo que les has de ganar a los médicos, Josué. No creo, pero les enviaré la Bueno, evidencia. yo creo que también dentro de esto que comentábamos ahorita y toda esta parte de la disgrafía y las características y todas las dificultades que nos estamos reconociendo que tenemos, es importante que tengamos presente cuál es este proceso del desarrollo de la adquisición del grafismo. Es decir, para que podamos llegar a tener pues la letra y la forma de la escritura, más bien en la vida adulta, pues nosotros fuimos pasando, ¿no? Por diferentes etapas. Pudiéramos decir que se engloban en 3 etapas. La etapa denominada precaligráfica, la caligráfica infantil y la poscaligráfica. En la primera etapa precaligráfica, pues es esta etapa en donde el niño aún presenta inmadurez motriz, hay falta de dominio y de regularidad en el acto gráfico. Se va a distinguir precisamente por trazos, estos trazos curvos o temblorosos, intentos de hacer una letra lo más parecido al modelo que está copiando, pero aún no hay una inclinación adecuada, las letras muestran torpeza, hay garabateo, y esto es parte del proceso. Comúnmente se da entre hasta los 9 años. Pudiéramos estarlo identificando. Después viene ya la etapa caligráfica o la caligrafía infantil. Y acá ya va a haber un dominio mayor de la psicomotricidad fina, ya estas irregularidades que se presentaban en la etapa anterior van disminuyendo, ya existe una mayor expresión y una mejor forma de identificar cuáles son las grafías que se están escribiendo. Y por último está la etapa postcaligráfica. Esta inicia a partir de la adolescencia, en donde ya existe inclusive una mayor rapidez en cuanto a la escritura. Ya está esta personalización como tal de la forma en la que yo voy a escribir ciertas grafías. Es decir, empiezo también a simplificar el trazo, empiezo a hacer ciertas modificaciones, pero que ya corresponden a una escritura capaz de ser leída por cualquier otro. Entonces, yo ya durante toda esta etapa fui ganando rapidez, fui ganando precisión, fui ganando, inclusive digo, ¿no? Hasta esta forma muy personalizada del cómo hacer cierta letra. Hay algunos que realizan la D, primero un círculo y luego le agregan el palito, o algunos otros lo hacen en un solo trazo. Esto también tiene sus diferencias con el tipo de escritura que tengamos, ya sea una escritura manuscrita o ya sea una escritura llamada letra de molde, ¿no? Entonces aquí también vamos a encontrar como la que más nos acomode, pero ya para esta etapa de la adolescencia y la vida adulta, ya deberíamos de marcar una uniformidad en nuestro tipo de escritura y no todavía presentar estas dificultades que ahorita escuchábamos, que aún algunos están presentando en la combinación de ciertas letras y la forma en la que las realizamos.
Entonces, sí es importante también tener presente que es todo un proceso, no es algo que por sí solo vayamos a conseguir. Sí, yo creo que aquí, como bien dice Josué, ¿no? Viste tú puedes hacer historia a través de cómo escribiste cuando tenías 10 años y tienes la oportunidad de hacer ese análisis, ¿no? De cómo escribías y si aún permanece esa escritura, como bien dice Rox, ¿no? O sea, realmente se afianza a cierta edad porque también tiene que ver con esa madurez, ¿no? Cerebral y estos procesos también cognitivos que están asociados. Y tú puedes ver esa historia, ¿no? Y a lo mejor tú puedes decir, puedo o no encajar en una disgrafía. Es importante en esta cuestión que nos menciona, muy importante Roxana, sobre las etapas que esperamos en que suceda cada una de ellas, ¿no? Y hay veces que nos postergamos hasta quién sabe, otra vida para tener una mejor, en este caso, caligrafía. La disgrafía se manifiesta a veces en esta cuestión que no es tan legible, ¿no? En este caso, que tú le puedas dar esta lectura a alguien más y que esa otra persona haga esa decodificación de lo que tú quisiste plasmar. Entonces sí es importante tener un diagnóstico y como dices, Josué, a lo mejor si Rox dice, yo la trato de leer y no la entiendo, o sea, realmente aquí vamos a ver esos procesos que nos dice Roxana para poder nosotros determinar si tenemos o no la disgrafía y ver qué diagnóstico podemos dar, porque es de lo que poco se habla y de lo que poco se diagnostica. Nosotros dejamos para esa etapa, como bien dice Rox, ¿no? Va a llegar la etapa en que se va a perfeccionar, pero a veces en esa etapa de espera, muchos niños la pasan mal. O sea, realmente, como bien dicen, ¿no? O sea, no esperarnos hasta los 10 años o hasta los 15 años o hasta los 50 años para darte cuenta, sino realmente el diagnóstico aquí es muy ambiguo a veces en el aula escolar en edades tempranas que repercute en la escritura adulta. ¿Por qué? Porque si tú tienes a un niño que no está diagnosticado y tú le dejas al tiempo esa tarea de realizar una lectura de su escritura fluida y clara, a veces se puede ir perdiendo. A veces tu letra puede ser fea, pero es entendible. Si es fea y entendible, cumple la funcionalidad de función comunicativa, porque como bien dice Roxana, el lenguaje tiene una función comunicativa y que eso es la prioritaria, ¿no? La intención comunicativa tiene que ser clara, precisa, la otra persona la tiene que entender en este proceso del código comunicativo, pero cuando no sucede es cuando nosotros tenemos que tener estos signos de alerta, ¿no? Y el diagnosticar para que precisamente se pueda apoyar y que no se espere a etapas, como bien dice Roxana, en la adolescencia o en la adultez, esta corrección que a lo mejor nunca pasa, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante detectarlo. Ahorita en preescolar se está dando mucho la iniciativa, bueno, en esta cuestión educativa, de que el niño se acerque a los textos escritos y a los textos, pues, en la escritura, pero es un conocimiento y desafortunadamente a veces los docentes forzan al niño a hacer estas etapas un poquito antes de la madurez motriz y nosotros como maestros podemos decir, es que este niño no escribe bien, puede tener disgrafía. Y a lo mejor estamos cometiendo el error de adelantar etapas o de presionar al niño porque no tiene esa madurez. Sin embargo, hay indicadores, o sea, indicadores que nos pueden decir como signos de alerta para que en un momento cuando llegue a la etapa formal no sean tan lacerosas para el niño, en este caso cuando se enfrente a la escritura. Porque, por ejemplo, un niño, en este caso hablando del TDAH, puede haber esta inmadurez, porque hay una inmadurez, seamos realistas, en el TDAH hay una inmadurez y desde preescolar hay indicios en cómo toma la tijera, en cómo colorea, en cómo escribe. A lo mejor intenta hacer ciertas, en este caso, pues, escrituras presilábicas, ¿no? Que sí podemos tener en cuenta para poder estar, en este caso, poniendo atención, porque precisamente después llegan a los 10, 12 años y los problemas de verdad son confusos tanto para el maestro, para el padre y para el niño sobre todo, porque te dicen, es que mi hijo ya tiene 11 años y su lectura no es, su escritura y su lectura, para leer su escritura no es tan confiable, no es tan clara. Entonces el niño, si no tiene esta evaluación, pues vamos a
tener situaciones adversas, como sería en este caso una desmotivación, ¿no? O sea, no va a tener esa motivación de seguir escribiendo, como bien decía Fabiola ahorita, va a tener una influencia negativa en el rendimiento escolar, porque precisamente en el aula a veces no hay flexibilidad académica y todas las evidencias del alumno se piden en la versión escrita, porque es lo que más práctico tiene el docente. Entonces, al pedir esas evidencias únicamente en la versión escrita, el niño que tiene disgrafía se va a ver, en este caso, pues no tan favorecido por lo que aquí adentro está sucediendo, y al momento de plasmarlo, pues va a tener ese rendimiento escolar por abajo de lo esperado. Y en un TDAH pasa mucho. En este caso, a veces, si es una cuestión de atención, pues bueno, puede tener grafismos muy claros. Sin embargo, la atención hace que corte ideas, que no ponga puntos, que en este caso invierta letras, pero a lo mejor y en un momento que está atento sí lo logra hacer, o en ocasiones no lo logra hacer. Entonces aquí vamos a ver que el diagnóstico, para poder detectarlo, va a permitir que el rendimiento escolar no sea tan bajo como lo que esperamos, ¿no? Que la imagen social del alumno no sea tan deteriorado, porque los maestros, al recibir la libreta o a recibir el libro o a recibir el examen, hace evidencia de, mira, ya tienes 10 años y ¿cómo escribes? Porque no se hace en las edades tempranas, se hace en las edades en las que el niño está forjando esa personalidad. Entre el paso de la niñez y la adolescencia se hace más evidente y la autoestima por ende se ve afectada. Entonces nosotros, al no tener esta detección oportuna, nuestras intervenciones psicopedagógicas no van a cumplir esta función que tiene, que el niño se esmere, porque va a tener que esmerarse más que el otro que ya pasó estos procesos madurativos, y que realmente se trate de compensar esta cuestión que el niño tenga. Y si tenemos un diagnóstico oportuno para detectar con las etapas que nos acaba de mencionar Roxana, conociendo todo lo que se espera, vamos a poder intervenir y compensar esas dificultades que el niño tiene, atendiendo desde la cuestión que siempre hemos dicho, que no es únicamente del docente, sino en este caso tiene que ser multimodal, para que haya también esta cuestión de pues realmente delimitar qué está sucediendo, si hay está comprometida una cuestión intelectual, si está comprometida una cuestión motriz, si está comprometida una percepción visual, incluso el uso de lentes, porque a lo mejor el niño no está viendo bien. O sea, realmente también tenemos que ir descartando muchas cosas para poder determinar y darle esa respuesta que realmente requiere para que nosotros podamos tener realmente esta intervención. Y de verdad, cuando tú te presentas con un niño que tiene estas características y se evalúa de una forma negativa, el docente va a ver solamente lo que no sabe hacer. Y por lo regular, la disgrafía es algo muy evidente. O sea, no le importa lo que incluso el proceso cognitivo de redactar, que tiene la intención comunicativa, no le va a interesar, le va a interesar la forma. Pero si tenemos un diagnóstico, podemos decir, bueno, al niño ser consciente de estas dificultades y ver que hay un público o en esta cuestión un destinatario a quien le vamos a redactar, y el niño va a ser consciente su dificultad, pero va a tener en cuenta a quién va a ir destinado una escritura. Por ejemplo, si yo voy a dejar un mensaje en mi casa de apágale la estufa, y el mensaje de alguien que lo va a leer no tiene la claridad, pues puede haber un incendio en la casa, ¿no? O a lo mejor trataste de entender el código, pero realmente creo que sí es muy importante que se hable de estos temas precisamente para que los docentes y los padres tengamos información de detectar oportunamente y de intervenir oportunamente, porque realmente eso es lo que a veces en el aula sucede, y sucede mucho. En el TDAH sucede más porque existen muchas comorbilidades y la disgrafía está dentro de los trastornos del aprendizaje, y esta parte sí es muy, muy dolorosa para los padres que atravesamos esto o que atraviesan esto, porque el niño se esmera, quiere escribir, pero como ya está muy remarcado, a veces es más por el papá, el niño se rehúsa a escribir porque está forzado a hacer algo que sabe que le va a salir mal para la persona que lo lee.
Entonces, aquí es importante tener estas cuestiones, ver cómo se presenta con signos globales, en este caso la postura, como bien decía Fabi, la mala precisión, que no escriba, que no agarre bien el lápiz, que la velocidad no sea la correcta, ¿no? En este caso, el espacio, que no respete. Si nosotros sabemos qué es lo que está, en este caso, teniendo dificultad el estudiante o la persona adulta, pues va a ser más fácil intervenir. Entonces es por eso muy importante tener estos indicadores y esta cuestión de diagnóstico oportuno para poder intervenir. Entonces, como bien dice Rox, hay edades también, ¿no? Donde podemos estarlo diagnosticando, porque si lo hacemos en preescolar va a ser muy presuroso y que realmente sí lo hacen en preescolar. Desafortunadamente ahorita te dan un bonche de copias así, donde el niño tiene que hacer tareas de escritura y tú dices, pues obvio, va a salir con una disgrafía, pero hay que ser conscientes también de que hay edades para un buen diagnóstico. Establecer. Sí, y fíjate, Rosy, que es bien importante esa parte de los padres o de la familia. Si tú como papá, como mamá, entiendes el proceso de aprendizaje de tus hijos, no los vas a forzar a algo que no corresponde. Desafortunadamente, volvemos a repetir, ¿no? Hay muchas escuelas que están forzando a los niños ahorita para iniciar un proceso de lectura y de escritura a una edad muy temprana y se escudan en decir es que somos una excelente escuela porque nuestros niños en preescolar ya salen leyendo, escribiendo y casi redactando, sumando, manejando números hasta el 100, cuando es un proceso que pues todavía no corresponde a la edad, ¿no? Sin embargo, independientemente de eso, como bien dijo Rosy, si nosotros como papás entendemos esa parte, podemos ser un poco más flexibles con ellos y evitar que se vuelva un proceso traumático y bueno, que les guste escribir en lugar de rechazarlo, ¿no? El diagnóstico como tal, el diagnóstico de la disgrafía, no podemos nosotros establecerlo, no lo puede establecer un psicólogo, un maestro de educación especial, un psicopedagogo, antes de los 6 o 7 años de edad de los niños. Estamos hablando que es la edad en la que ellos están pasando por ese proceso de maduración. Por lo tanto, esta disgrafía se va a diagnosticar justo cuando ellos estén en ese periodo, ¿no? Que están desarrollando todas estas características o este proceso de la escritura. Según los indicadores, puede considerarse disgrafía cuando las habilidades para escribir se sitúan sustancialmente por debajo de lo esperado, de acuerdo a la edad del alumno, de acuerdo al coeficiente del alumno y a la escolaridad, ¿no? Por eso decíamos, si un niño de 6 años, de 5 años, escribe mal, tiene errores en la escritura, en la forma, en el espacio, en la cantidad, etcétera, está bien, al final es un proceso madurativo. Pero si este niño ya tiene 8, 9, 10 años y continúa teniendo estos problemas o estos errores, entonces ya podemos nosotros diagnosticar una disgrafía y por supuesto si continúan en la adolescencia o en la adultez, ¿no? Entonces es muy importante el factor edad. Antes de los 6, 7 años, estamos hablando de un proceso madurativo, después de los 7, 8 años, podríamos ya estar estableciendo una disgrafía como tal en los niños. Y ahorita que comentas esto, Fabi, yo creo que es bien importante también la forma en la que se va a abordar la atención para la disgrafía una vez que ya la tengamos detectada, porque la intervención o la atención que se tiene que brindar requiere de procesos motrices, lingüísticos y perceptuales, precisamente para poder desarrollar estos mensajes coherentes y adecuados al contexto comunicativo, que hace rato nos ponía el ejemplo Rosy, ¿no? Es importante que el niño también sepa cómo segmentar las palabras, también él pueda ubicar la estructura de la lengua. El español se dice que es una de las lenguas más complejas, precisamente porque tiene toda una estructura
tiene partes de la escritura que no pueden ser sustituidos o no pueden ser omitidos, porque esto nos va a llevar a que precisamente ya no tenga coherencia el texto que nosotros queremos dar a entender y que queremos que el otro identifique. Por eso se ha comentado, y sobre todo ya lo hemos dicho, que para nuestros alumnos, las personas que tienen TDA, lo más recomendable precisamente son las técnicas multisensoriales. Estas técnicas en donde nosotros podamos enseñar a partir de diferentes áreas que podamos estar trabajando y tener claro que para la disgrafía es importante reconocer cuál es la competencia lingüística, la competencia cognitiva y la competencia textual de cada uno de nosotros. ¿A qué se refiere la competencia lingüística? Pues precisamente es a la construcción de los textos, es decir, a que haya estas condiciones básicas en el entendimiento de lo que expresa el emisor hacia el receptor. En el caso de la disgrafía, pues esta competencia lingüística se va a ver alterada precisamente por lo que ya hemos comentado. No hay una adecuada función lingüística, hay dificultad en la escritura, hay dificultad en el acomodo de estas grafías, en la separación de una palabra con otra, y esto precisamente son características que nosotros debemos de tener claros al momento de abordar la disgrafía. También la competencia cognitiva, y que se refiere precisamente a que lo más importante es que la persona pueda tener una adecuada función simbólica, es decir, que ya tenga claro qué es lo que quiere transmitir, cuál es su función, cuál es su intención comunicativa, y entonces lo pueda escribir de forma adecuada. Si yo quiero dejar un recado, mencionaba Rosy hace ratito, ¿no? El ejemplo, apaga la luz después de que termines de ocuparla. Pero si no escribo de forma adecuada, tal cual, ese recado, pues obviamente se va a entender algo diferente y ya mi intención va a quedar de lado. Y también es importante la competencia textual, que tiene que ver con la capacidad para producir y comprender diferentes tipos de texto. Acá nosotros siempre hemos dicho que no se trata solo de enseñar a leer y a escribir por escribir, sino hay que enseñar a escribir inclusive diferentes tipos de textos y que también se puedan comprender en la lectura, textos literarios, textos narrativos, lectura de cuentos, lectura de poemas, lectura de bibliografía científica, y todos van a requerir de una estructura. Cada tipo de texto que nosotros estamos escribiendo tiene una estructura diferente. Vamos, desde escribir una carta, ¿no? No es lo mismo que yo le escriba una carta a mi amigo, a mi novio, que yo se lo escriba a mi jefe, a un superior, a una persona que tenga un grado de estudios y que yo esté buscando a lo mejor un favor. Es más, ahora hasta escribir por WhatsApp, ¿no? O sea, es muy diferente la forma en la que nosotros escribimos a una persona y a otra. Hay una intención en nuestra comunicación, pero esto hay que tenerlo claro, porque si nosotros no enseñamos también estas características a nuestros niños, pues en cualquier escenario donde se requiera de escribir, la escritura será de la misma manera. Entonces, es importante que tengamos estos elementos y que podamos ir poco a poco realizando pequeños ejercicios. Podemos empezar primero con ejercicios de dibujo. Es muy importante desarrollar esta habilidad de alguna forma kinestésica, ¿sí? Y para ello, pues,
los dibujos nos pueden ayudar mucho en el dibujo a la copia, nos puede también ayudar a observar la forma en la que el niño precisamente toma el lápiz. Hay niños que van a requerir de un adaptador para poder tener una mejor grafía, tener más soltura también, ¿no? Hay niños que van a requerir de la utilización del lápiz grueso hasta cierta edad para después cambiarlo por uno más delgado, pero también un ejercicio que puede funcionar es estar intercambiando el uso del lápiz grueso con el lápiz delgado. Realizar ejercicios diferentes entre los sombreados, dibujos a lápiz, dibujos con colores, dibujos con pinceles. Y creo que un ejercicio muy bonito para los niños y que podemos utilizar en diferentes contextos y en diferentes momentos son los mandalas. Ellos, a partir de mandalas, van llevando una secuencia, además del seguir un contorno de la figura, además de lo atractivo que pueden ser el cómo pintar un mandala con la combinación de colores, también nos sirve mucho para poder ayudarle al niño a que regule su fuerza al momento de transcribirlo a una letra. También se pueden trabajar precisamente ejercicios sobre algunas actividades en donde habría que presionar más y otras en donde hay que disminuir la presión que se ejerce sobre el lápiz o sobre el pincel o sobre el material que estemos utilizando, ¿no? Y es importante también que desde el modelo de la enseñanza de la escritura se le vaya presentando al niño en todo momento el nombre de las letras y el sonido. También el aprendizaje de la lectura de palabras y, por supuesto, la ortografía. Todo esto va a favorecer para que tenga un mejor desarrollo psicomotor. Es decir, este entrenamiento que estamos buscando del propio cuerpo y de las habilidades psicomotoras, de la motricidad fina, del control postural, del esquema corporal y de la fuerza muscular. Es importante, además, que el niño se sienta relajado, que se sienta cómodo, que el lugar en donde está escribiendo sea un espacio entre la silla y la mesa que esté a su tamaño. También es importante que todo tenga su contexto, ¿no? El poder trabajar técnicas pictográficas, como puede ser sesiones de pintura, es muy importante, el relajar los hombros, el trabajar con las muñecas, los brazos, favorecer toda esta distensión neuromuscular y todo lo referente, como ya les decía, a la percepción táctil y a la percepción kinestésica, discriminación y memoria táctil. También es importante que él pueda, desde el primer momento, realizar garabateo, realizar ejercicios en diferentes texturas. Así es que no nos enojemos mucho cuando el niño agarra la pared como su pizarrón enorme y empieza precisamente a hacer sus primeros garabateos, sus primeros trazos. Y esto va a ayudar el día de mañana. Claro, si no queremos tener las paredes pintadas todo el tiempo, pues nos podemos ahí acomodar a lo mejor pegando papel bond, pegando papel estraza y designarle a él un lugar para que pueda realizar todos sus garabateos, pueda realizar sus dibujos, pueda hacer sus escrituras primarias y entonces podamos irle favoreciendo todo este desarrollo neuromuscular que él necesita. Definitivamente, maestras Roxana, Rosa y Fabis, ha sido una información maravillosa. Ya por lo menos tenemos un concepto más de qué es la disgrafía. Ya como vieron aquí mi compañero Josué, ya pues también, ya definitivamente sí es, como dijo Fabi. Y es muy importante todo esto porque, como lo mencionó Fabi, cuando nosotros no tenemos este tipo de información, les hacemos
creer a nuestros niños que ellos no quieren hacer bien las cosas y caemos, como bien dicen ustedes, en el regaño, hasta inclusive en los golpes, porque tampoco ni siquiera nosotros tenemos esta información. Entonces les hacemos creer erróneamente a ellos que no pueden hacer las cosas, que no son capaces. Inclusive empezamos a compararlos, ¿no? Si es que tienen hermanitos y empezamos a hacer este tipo de comparaciones cuando no es que en realidad ellos no quieran hacer bien las cosas, es que tienen esta situación. Pero lo que usted acaba de comentar ahorita, existen apoyos, existen herramientas que son, creo, dentro de lo que cabe, bastante sencillas y que podemos aplicar en casa. Y para esto es este tipo de información, para que no la vayamos regando con nuestros hijos, pues por ignorancia, ¿no? A veces no lo hacemos desde la maldad, lo hacemos desde la ignorancia porque no sabemos cuál es la situación que ellos tienen o por qué actúan de ciertas maneras. Simplemente nos enfocamos en que no ponen atención, no lo quieren hacer, son rebeldes, etcétera, etcétera, pero no vemos el trasfondo real que hay detrás de estas situaciones que tal vez para nosotros puede ser muy sencillo, pero para ellos es complicado. Esta información definitivamente es muy importante para aquellas personas que tienen pequeños o que tienen personas con disgrafía, porque vienen puntos muy importantes que ustedes nos acaban de compartir y que realmente van a llegar a ser funcionales cuando los llevemos a la práctica. Hoy ha sido un día de verdad lleno de conocimiento, como todos los programas que tenemos con ustedes. Una hora, como ya bien sabemos, no alcanza a dar tanta información, pero creo que ustedes se basan o se centran en, pues, como en resumir en 60 minutos lo más importante, lo más básico, y de verdad esperamos y deseamos que las personas aprovechen toda esta información que está aquí al alcance. De nuestra parte, les agradecemos muchísimo. Hoy aprendimos algo nuevo y diferente y pues creo que yo también sí soy. Sí, porque también escribe que déjame te cuento, ¿verdad? Pero para concluir, un último mensaje que nos quieran dejar, chicas. Mira, José, yo quisiera leerles algo. Es un testimonio de alguien que tiene esta cuestión de la disgrafía y dice: soy una adulta, tengo 34 años y cada vez que me doy cuenta de la cantidad de errores que cada vez me doy cuenta de la cantidad de errores que inconscientemente soy capaz de hacer. Ella trabaja y dice su capacidad es buena, pero baila los números, es decir, cuando escribe y veo el número 63, al copiarlo soy capaz de poner 36 y realmente creer que pongo el 63. Me esfuerzo mucho para que esto no ocurra, pero me pasa lo mismo una y mil veces. ¿Cuántas historias no escucharemos así? Realmente he conocido gente que corregimos un texto y de verdad te dice, sí, lo escribí bien, ¿no? Y a veces es una palabra tan fácil para mí, pero tan difícil para la persona. Entonces yo creo que aquí entra, como bien dice Rose, la empatía, la cuestión de decir, creo que la paciencia tiene que entrar en mí más que en la otra persona, porque la otra persona está consciente, sí está consciente de las dificultades porque lo vive, es su día a día, es su lucha del día a día. Creo que lo que compete a nosotros es tener información y saber que vamos a tener paciencia. De verdad, esta historia de esta persona, la vamos a encontrar en muchas situaciones en la vida diaria, con la pareja, con la amiga, con la prima, y creo que la palabra clave aquí es paciencia, información y empatía. Sí, y fíjate, para cerrar también, que algo bien importante, que muchas veces las personas que tienen disgrafía generalmente presentan un dolor, ¿no? Específico, que puede ser en el brazo, que puede ser en la espalda, que puede ser, no sé, en la parte alta de la espalda, y jamás la van a asociar con el problema de escritura. O sea, jamás se va a asociar. Se asocia a que estoy estresada, estoy estresado, hice un mal movimiento, cargué pesado, etcétera.
pero jamás lo vamos a asociar con un problema de escritura cuando en realidad ese es la parte que está iniciando este dolor, ¿no? Justamente por esta presión, por esa necesidad de querer escribir y como dijo Rosy hace un momento con el testimonio, esa necesidad o esa certeza de que estás escribiendo realmente lo que tú tienes concebido escribir y entonces te esfuerzas el doble, el triple que más que las personas que no están presentando estas dificultades, ¿no? Y además esta parte de que la disgrafía nunca viene sola, ¿no? O sea, no nada más tienes problemas en la escritura, sino también puedes tener algún trastorno de lenguaje, puedes tener, como ya se platicó, ¿no? Del TDAH, puedes tener algún otro problema, alguna otra comorbilidad y no lo sabes, no te das cuenta. Entonces, la verdad, la disgrafía es un tema bastante interesante. Igualmente, muchísimas personas, muchos adultos podemos estar presentando estos síntomas de disgrafía y jamás habernos dado cuenta hasta que lo escuchamos, hasta que lo leemos, hasta que lo vemos en algún post. Y bueno, que sirva justamente esta información para que más personas podamos entendernos, ¿no? Principalmente entender por qué escribo mal, por qué si yo quiero escribir esto, escribo otra cosa, o por qué me como letras, o por qué tengo estos errores, ¿no? Y bueno, eso es lo importante y uno de los objetivos de este podcast. Muchísimas gracias. Gracias, Roxy. Gracias, Rosy. Gracias, Fabi. Gracias, Rose. Si quieres seguir recibiendo más información de este tipo, te invitamos a que nos escuches este miércoles. Cada primer miércoles de mes, a través de Go Radio, tenemos un programa especial con Fabi, con Rosy, con Roxy, con Rose, hablando acerca del TDAH. Soy José Osorio, ponte luchón. Ayúdanos a compartir este episodio para que llegue a más personas y sepan identificar, o cuando menos sepan por qué nos comemos letras, por qué no escribimos bien, por qué le ganamos a un doctor en garabatos. Recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Aprende a escribir bien y si no, cuando menos, disfruta de tus garabatos.